¿Qué onda, mis amigotes? Pues bueno, estás nuevamente en otro video más del canal. Y pues como ya sabrás, mi nombre es Eric Villa y estás en el mejor y auténtico canal de diseño. Y pues bueno, este video va a ser muy especial. Bueno, creo que pensándolo bien, todos nuestros videos son especiales, son únicos, son maravillosos, son majestuosos, pero este video va a ser único. ¿Por qué? Porque este video me lo pidió una de nuestras suscriptoras del canal, una amigotota del canal. Su nombre es Carmina Venegas. Hola, Carmina. Espero que te encuentres maravillosamente bien. Y pues bueno, ella me pidió de favor que si podía explicarles cómo se hace una falda circular con cauda. O como las faldas que se utilizan para los vestidos de novia, que en muchas partes les dicen que viene con cola integrada, pero realmente se llama cauda. Una falda circular con cauda. Entonces, pues bueno, vamos a darle duro y tupido al patronaje, que esto es mole de olla. Ok, mis amigos, pues bueno, vamos a comenzar. Si recuerdan, vamos a utilizar los trazos de la falda circular. Si no recuerdan cómo se hace o son nuevos en el canal, les pido de favor que le echen un vistazo al video que dejaré en esta esquina. Ok, entonces, bueno, una vez que lo revisen y se den cuenta cómo se realiza la falda circular, entonces de esta manera lo único que vamos a hacer es vamos a extraer cada una de las piezas de la falda circular. Recuerden que para la falda circular vamos a sacar dos piezas. Ok, entonces vamos a extraerlas para poder realizar la falda circular con cauda. Ok, muy bien. Pues bueno, aquí ya extraje la primer falda, que sería la falda trasera. Aquí la tengo, ¿ok? Y de igual forma extraje la falda delantera, ¿ok? A la falda delantera le estoy colocando las 3X porque quiere decir que aquí tengo un doblez de tela para que la falda delantera vaya completa, vaya en un medio círculo completo. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con la falda trasera. La falda trasera solamente le coloqué dos pequeñas marcas que se le pueden llamar como piquetes o muescas o aplomos. Entonces estas son para indicar que aquí va costura. Ok, entonces en la parte trasera en el centro va costura donde se va a colocar el cierre. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya teniendo la falda circular con el largo deseado, vamos a imaginar que vamos a realizar un vestido de novia, ¿ok? Entonces el largo total de la falda es hasta donde va a llegar el piso. El largo ideal para que la novia pueda tener su vestido largo, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a dar sobre la línea del centro, sería la parte exactamente trasera, en el centro trasero, vamos a realizar una marca donde nos está indicando el largo total de la cauda. O si no conoces, si no ubicas muy bien el nombre de cauda, te puedo decir que la cola de la falda. Ok, entonces vamos a dar de donde finaliza el largo total de la falda, a partir de ahí le vamos a dar 1 metro. Ok, recuerda que todo depende del diseño que tú estés manejando. Entonces yo le puedo dar 1 metro, 1,5 metros, 2, 3, 4, 5, la cantidad de metros, la cantidad de largo que yo quiera para la cauda o la cola de la falda. Ok, entonces le voy a dar 1 metro. Obviamente si manejas centímetros, si estás manejando pulgadas le puedes dar un aproximado de 40 pulgadas de largo, ¿ok? Entonces, a partir de este punto, lo único que yo voy a hacer es una marca hasta donde quiero el largo total. Entonces, simplemente voy a realizar la línea, ok, hasta ahí. Hasta aquí voy a necesitar el largo de la cola, ok. A partir de aquí, yo sé que este punto es donde se va a desvanecer. Aquí tengo que marcar una escuadra, ¿ok? Aquí tengo que tener un ángulo de 90 grados.
de 90 grados, tiene que estar bien escuadrado, ¿ok? Eso es muy importante y siempre se los he mencionado en los videos. Ok, ya que tengo aquí la escuadra, ahora sí, al momento de realizar la curva, yo voy a tratar de que descanse sobre un pedacito mínimo de la línea recta, para que cuando yo desdoble la falda, no me queden los famosos picos, sino que se vea la falda completamente redondita. Ok, bueno, entonces ahora ya tenemos el largo de la cauda, ahora vámonos al costado de la falda. En el costado le podemos dar un aproximado de 10 centímetros a 13 centímetros. De donde tenemos el final de la falda, a partir de ahí le vamos a dar hacia afuera de 10 centímetros a 13 centímetros. Y si manejas pulgadas, le puedes dar 4 pulgadas a 5 pulgadas y medio. Nuevamente te voy a repetir, esto depende mucho del diseño que tú estés manejando, ¿ok? Esto que voy a dar aquí es simplemente para que la curva que yo voy a dar al momento de realizar la cauda se vea completamente desvanecida hasta la falda delantera. Yo no puedo desvanecer exactamente donde termina el costado de la falda, porque si yo desvanezco a partir de aquí, se ve como que si tuviéramos una cauda mocha, ¿ok? Como mal cortada. Entonces lo que yo voy a hacer es nada más extender ligeramente el costado para que a partir de ahí yo pueda desvanecer y cuando coloque la falda delantera también desvanezca y se vea una falda hermosamente bien distribuida, ¿ok? Entonces ahora sí, lo que voy a hacer aquí es colocar una línea recta de esta manera. Coloco la marca que, como les comentaba, que son de 10 a 13 centímetros o en pulgadas de 4 a 5 y media pulgadas, ¿ok? Ahora, una vez teniendo la marca del costado y la marca del centro, no resta más que unirla. Ahora, es importante saber que en el patronaje no hay reglas. El patronaje es libre, ¿sí? Tú te formas tus propias reglas, tu forma de trabajo. Entonces, yo creo que el patronaje es demasiado creativo. Entonces, no te tienes que limitar para nada. Yo recomiendo que al momento de realizar la curva para unir el extremo del costado y el extremo del centro, yo recomiendo que lo manejes siempre a pulso. Ve realizando una línea de esta manera, calculando, para que la línea final que tú decidas ya establecer como la línea donde vas a cortar, te vaya quedando a tu gusto, ¿vale? Que vayas viendo la línea, qué tan curva la quieres, qué tan ancha, qué tan redonda. Entonces es importante irla haciendo a mano, así, a mano, suave y suelta. No te digo que utilices reglas porque luego es muy complicado. Las reglas no tienen una forma específica para este tipo de trazo, entonces se te va a complicar demasiado. Simplemente toma tu lápiz y comienza a trazar, ¿ok? Entonces traza y te darás cuenta que la línea se va a ir curvando. Y como te decía, en la parte de aquí abajo ya vas a descansar sobre un pedazo de línea recta. Esto es para que aquí se vea redondito y se vea bonito, ¿ok? La continuación con la siguiente de este lado. Entonces aquí ya tenemos la línea, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí la falda trasera con la cauda integrada, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la falda delantera. Muy bien, aquí tenemos la falda delantera y lo que vamos a hacer es en el costado de la falda le vamos a dar la misma medida que le dimos a la trasera, que fueron los 10 a 13 centímetros o en pulgadas de 4 a 5 y media pulgadas. Entonces simplemente vamos a manejar una línea recta y colocamos la marca. Ahora sí, como esta es la falda delantera, lo que necesitamos hacer es ahora sí desvanecerla más o menos como a una cuarta parte antes de que llegue al centro, o se puede manejar incluso hasta la mitad de la falda. Sacamos la mitad de todo el contorno y a partir de ahí podemos desvanecer, ¿ok? Ahora, se supone que cuando nosotros tomamos la medida de la falda, este es el largo total que requerimos para que obviamente la persona
que vaya a utilizar el vestido pues no pise la falda y no se vaya a caer. Entonces a partir de aquí vamos a empezar a desvanecer hacia la marca que realizamos en el costado para que se vea continua con la marca que tenemos en la falda trasera. Ok, entonces como les repito, yo dejé más o menos como un cuarto de toda la medida que tenemos en el ruedo y a partir de ahí pues vamos a desvanecer. Entonces empezamos a marcar y a marcar. Entonces, como les comento, realícenlo a mano alzada, vayan realizando sus trazos de esta manera para que ustedes vayan haciendo una línea continua y parejita. Ok, entonces bueno, pues ahora ya tenemos aquí marcada la línea nueva del contorno del ruedo de la falda. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es, voy a doblar esta parte de aquí para que yo la pueda ensamblar con la falda trasera y ustedes se den cuenta cómo se va a ver. Ok, entonces ahora yo simplemente coloco la falda trasera con la falda delantera, de esta manera. Ok, y si se dan cuenta, en las marcas que yo coloqué aquí, pues ya la línea se ve parejita, se ve continua. Ok, entonces, a ver, denme un momento. Perfecto. Entonces ahora, si ustedes se dan cuenta, al momento de ensamblar la falda delantera con la falda trasera, entonces las líneas que yo marqué ya se ven continuas, se ven parejitas. Entonces, si yo lo desplazo ligeramente para acá, para que ustedes se den cuenta también cómo se ve completa junto con la cauda. Ok, pues bueno, entonces lo único que me falta decirte es que este trazo lo puedes realizar para cualquier tipo de vestido, ya sea largo o corto. Recuerda que tú le vas a dar las medidas que requieras según tu diseño. Y pues bueno, lo que se me ha olvidado comentarte en algunos videos pasados y que ya te lo voy a recalcar en cada uno de los próximos videos, en los futuros, es que una vez terminado todo tu trazo, toda tu transformación, no olvides colocarle costuras, porque si no le colocas costuras, toda tu prenda te quedará pequeña. Entonces, pues bueno, aquí terminamos y nos vamos a ver en el próximo video. Pues bueno, hemos terminado con el video. Espero que les haya gustado, espero que te haya encantado, te haya servido y hayas aprendido demasiado. Te recuerdo, mi nombre es Eric Villa y estás en el mejor canal de diseño. Y pues bueno, te voy a dejar mis redes sociales en la caja de descripciones por acá abajito para que me sigas en Facebook, en TikTok y en Instagram. Ok, y pues bueno, también quiero decirte que te suscribas, suscríbete por favor, es gratis. Te voy a dejar un link acá abajo en la caja de descripciones de igual manera para que nada más le puches y en automático quedas suscrito. Y también pícale a la campanita para que cada que yo suba un video nuevo pues te notifiquen y estés siempre, siempre, siempre al corriente. Y pues bueno, Carmina, simplemente quiero mandarte un fuerte abrazo, darte las gracias por ser una fiel suscriptora, una gran amiga del canal. Y pues nada, simplemente decirles que nos vemos para el próximo video.